Bueno, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Continuamos con esta serie de nuestro estudio acerca del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Este libro está dividido en 3 partes. La primera parte estuvimos estudiando acerca de los fundamentos de cómo la raíz de todos nuestros pecados hay una mentira, cómo en la raíz de nuestros pecados hay una mentira. En la segunda parte del libro, que es donde estamos estudiando las 40 mentiras que la autora identifica como las mentiras más comunes en nosotras las mujeres alrededor de su trabajo como conferencista en los grupos de mujeres. Ella ha detectado que son bastante repetitivas en nosotras. Son 8 áreas de nuestras vidas las que estamos dando estudio. En las que se ubican estas mentiras. La primera área que vimos fue acerca de Dios, las mentiras que creemos acerca de Dios. La siguiente acerca de nosotras mismas, acerca del pecado, de las prioridades, del matrimonio, de los hijos, de las emociones y de las circunstancias. Son en total 8 áreas. Vamos a resumir, a numerar las mentiras que hemos estudiado. En la primera área, donde estuvimos estudiando las mentiras que solemos creer acerca de Dios, vimos 6 mentiras. La primera, en realidad Dios no es bueno, y la verdad es que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Dios nunca comete errores. La segunda mentira que estuvimos estudiando es que Dios no me ama, y la verdad es que el amor de Dios por nosotros es infinito e incondicional. No tenemos que lograr algo para ganarnos el favor o el amor de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para nosotras. En la mentira número 3 estuvimos estudiando que solemos creer que Dios es idéntico a nuestro Padre. Y la verdad es que Dios es idéntico a lo que Él mismo ha revelado de Él en su palabra. Dios es infinitamente más sabio y amoroso que cualquier padre terrenal. La mentira número 4, Dios no es suficiente, y la verdad es que Dios es suficiente, y si lo tenemos a Él tenemos todo lo que necesitamos. La mentira número 5, los designios de Dios son demasiado restrictivos, y la verdad es que los designios de Dios son los mejores. Las restricciones que Dios impone son siempre para nuestro bienestar. Resistirnos o rebelarnos contra los designios de Dios trae conflicto y dolor. La mentira número 6 es que Dios debería solucionar nuestros problemas, y la verdad es que la vida por sí misma es difícil. Dios se interesa más por mostrar su gloria y cambiarnos que por solucionar todos nuestros problemas. Hay un propósito divino y eterno que se cumple en todos nuestros problemas. Dios quiere usar nuestros problemas como parte de su propósito de santificación en nuestras vidas. No importa el problema que debamos enfrentar, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. La siguiente área que estuvimos estudiando es las mentiras que solemos creer acerca de nosotras mismas. La mentira número 7 y la primera en esa área es que somos valiosas, que no somos valiosas, solemos creer eso. Y la verdad es que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de mí o de lo que yo pienso de mí misma. La verdad es que la manera como Dios me ve es lo que determina mi valor. Para Dios, mi alma vale más que el mundo entero. Ya sabemos el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por nosotros, por nuestro rescate. La mentira número 8 y la segunda en esta área es que tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas. Y la verdad es que por la fe lo que necesitamos es recibir el amor que Dios tiene para nosotros. Y nuestro amor propio ya es una realidad. Lo que en realidad falta es negarnos a nosotras mismas y dejar que Dios ame a otros por medio de nosotras. La mentira número 9 y la tercera en esta área es que no podemos cambiar nuestra manera de ser. La verdad es que si somos hijas de Dios podemos tomar la decisión de obedecerlo. Somos responsables de nuestras propias elecciones. Podemos cambiar gracias al poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. La mentira número 10 y la cuarta en esta área es que solemos decir que tenemos nuestros derechos. Y la verdad es que exigir nuestros derechos nos pondrá en esclavitud. Ceder nuestros derechos es lo que en realidad nos hace libres. La mentira número 11 y la quinta en esta área es que la belleza física es más importante que la belleza interior. Y aunque sea atractiva, la belleza física es pasajera y efímera. A Dios le interesa más la belleza de nuestro espíritu y de nuestro carácter. La mentira número 12 y la última en esta área es que solemos decir que tenemos derecho a satisfacer todos nuestros anhelos. Y la verdad es que siempre tenemos anhelos insatisfechos en esta vida. Y los anhelos más profundos de nuestro corazón no pueden ser satisfechos por personas ni cosas.
Si podemos aceptarlos, nuestros anhelos insatisfechos harán que crezca nuestra añoranza por Dios y por el cielo. La siguiente área que estuvimos estudiando son las mentiras que solemos creer acerca del pecado. La mentira número 13 y la primera en esta área es que podemos pecar y quedar impunes. La verdad es que las decisiones que tomemos hoy tendrán consecuencias futuras. Cosecharemos de lo que sembremos. Los placeres del pecado son pasajeros. El pecado cobra un precio devastador y no hay excepciones. Si jugamos con fuego, nos quemaremos. No podremos escapar de las consecuencias de nuestro pecado. La mentira número 14 y la segunda en esta área es que en realidad nuestro pecado no es tan malo. Y la verdad es que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios. No hay pecado pequeño. La mentira número 15 es que Dios no puede perdonarme. Y la verdad es que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. La gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que pueda cometerse. La mentira número 16 y la cuarta en esta área es que solemos decir no soy del todo responsable de nuestras acciones y reacciones. La verdad es que Dios no nos hace responsables de las acciones de otros, de la misma forma que los otros no son responsables de nuestras acciones. Somos las únicas responsables de nuestras propias decisiones. La mentira número 17 y la número 5 en esta área es que si somos hijas de Dios, no estamos obligadas a pecar. La mentira es la número 17 es no puedo vencer con firmeza el pecado. Y la verdad es que si somos hijas de Dios, no estamos obligadas a pecar. No somos esclavas del pecado y por medio de Cristo hemos sido liberadas. La siguiente área que estuvimos estudiando son las mentiras que solemos creer acerca de las prioridades. En esta área vimos 3 mentiras. La número 18 y primera en esta área es que no tenemos tiempo para cumplir con todas nuestras obligaciones. Y la verdad que le hace frente es que tenemos todo el tiempo necesario para cumplir a diario con todo lo que Dios nos ha encomendado. La mentira número 19 y la segunda en esta área es que puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Y la verdad es que no podremos convertirnos en las mujeres que Dios espera de nosotras a menos que consagremos tiempo para cultivar una relación con Él, mediante la oración y el estudio de su palabra. La mentira número 20 y última en esta área es que solemos creer que una carrera fuera del hogar es más valiosa y satisfactoria que ser esposa y madre. La verdad es que dentro de la voluntad de Dios no existe un llamado más elevado y santo que ser esposa y madre. Dios diseñó a la mujer de manera especial para ser dadora y creadora de vida. No hay un nivel más alto de éxito o dignidad para una mujer que servir como el corazón de su hogar. El plan de Dios es que los mayores intereses y esfuerzos de una mujer se consagren al cuidado de su esposo y de sus hijos. Y hoy comenzamos la siguiente área de estudio, que son las mentiras que solemos creer acerca del matrimonio. Continuamos, como es costumbre, con la lectura del diario de Eva. Amado diario, todo está más bien calmado. En casa en este momento, sobre todo porque Adán y yo casi ni hablamos. Anoche tuvimos una pelea. Debí suponerlo. El día comenzó mal. Adán había pasado toda la noche atendiendo el parto de una vaca. Luego partió antes del desayuno para almacenar el resto de la paja. Al llegar por fin a casa estaba exhausto, sudoroso y no tenía el mejor genio. Yo había estado encerrada en la casa todo el día con 2 niños enfermos y al preguntarme por qué la cena no estaba lista, yo le sugerí que tal vez sería mejor que se las ingeniara para prepararla. No recuerdo si en ese momento comencé a recordarle varias tareas de la casa que le había pedido hacer, como despejar la entrada de la casa, que ya parece una selva con tanta maleza. Y así una cosa llevó a la otra. Él le había dado permiso a Abel para acompañarlo en un viaje especial de cacería la próxima semana. Yo pienso que es demasiado joven y además no creo que pueda llevarlo sin llevar también a Caín. Él se negó a ceder y las cosas se tornaron bastante tensas. Ambos dijimos una cantidad de cosas que tal vez debimos callar. Me acosté temprano y aparenté estar dormida a su llegada. Podría pensarse que después de todos estos años juntos ya deberíamos haber superado estos asuntos maritales. Lo curioso es que, en términos generales, creo que para Adán nuestro matrimonio funciona bien. Sin embargo, yo siento que somos unos extraños, aunque nos conocemos desde siempre.
Él piensa que tiene la razón en todo. Cada vez que le pido ver las cosas desde mi punto de vista, dice cosas que me desalientan. Solo quisiera que fuera más sensible a mis sentimientos. Creo que una vez más podemos decir, todas somos como Eva. Nuestro problema es milenario realmente. Lo que ocurrió en el huerto del Edén hace miles de años no solo fue un ataque contra Dios, ni contra dos personas, sino contra el matrimonio. El matrimonio fue creado por Dios para reflejar su gloria y ser un instrumento para sus propósitos redentores. Al dañar esta sagrada institución, Satanás propinó un duro golpe al plan eterno de Dios. La vergüenza tomó el lugar de la libertad. La unidad de la que gozaban Adán y Eva en su estado original llegó a convertirse en animosidad y enemistad, no solo con Dios, sino hacia el otro. El diablo logra que el esposo y la esposa crean y actúen sus mentiras, y así tendrá éxito en su plan de esclavizarlos, robarles el gozo y destruir sus relaciones. Inventa infinidad de mentiras. ¿Mentiras cómo? Hoy vamos a ver la mentira número 21. Necesito casarme para ser feliz. La verdad es que el matrimonio es bueno y correcto, lo sabemos, que es el plan de Dios para la mayoría de las personas que hay. Y debe haber gran gozo y bendición en el matrimonio centrado en Dios. Pero Satanás tuerce la verdad acerca del matrimonio al insinuarnos a las mujeres que su objetivo es la felicidad y la realización personal. Y la verdad es que esto no es lo que proporciona el matrimonio. El matrimonio en realidad requiere renuncia, requiere más entrega. Después de conseguir un esposo, muchas mujeres comienzan a creer que el esposo tiene que hacernos felices. Y la verdad es que muchas mujeres se llevan sorpresas al creer esta mentira. Quisiera que alguna me ayudara a leer estos dos casos, que son testimonios de mujeres que solían creer. Después de 10 años juntos, mi esposo y yo nos separamos. Creía que su obligación era hacerme feliz. En realidad nunca lo fue y las cosas nunca funcionaron. No solo yo estaba en esclavitud, sino él también. El segundo caso. En la universidad tuve un novio que se convirtió en mi prometido y luego en mi esposo. Era un buen hombre, aunque no estaba comprometido con Cristo. Con todo, tenerlo era más importante para mí que esperar en Dios y pedirle que trajera a mi vida a un cristiano firme para casarme. Como resultado, nunca hemos podido crecer juntos en la fe. Después de 28 años de matrimonio no tenemos mucho en común. Mis amigos son cristianos, los suyos son bebedores de cerveza. Mi prioridad son mis hijos, la suya es su trabajo. Siempre pensé que necesitaba a un hombre en mi vida para ser feliz y alimentar mi autoestima. Sin embargo, aunque después de casarnos me sentía infeliz y mi autoestima no mejoró, conocer y creer que Dios me había creado a su imagen y encontrar toda mi valía en Él, cambió mi concepto de mí misma y me liberó de la dependencia del amor y la aceptación de un hombre. Perdí a mi padre a la edad de 14 años y me casé a los 16. Ahora veo que mi esposo se había convertido para mí en mi seguridad y mi razón para vivir. A medida que nuestros hijos crecieron y que tuvimos problemas en nuestro matrimonio, me sentía esclavizada por la idea de que nunca podría vivir sin él. Esa esclavitud era tan fuerte que mi mente estaba cautiva como en una cárcel. Mi corazón late al recordar el temor que sentía. Mi esposo sentía una sofocación insoportable por mi causa y pensó que tal vez necesitaría un respiro. Dios se sirvió de algunos amigos para hacerme ver la necesidad que tenía de soltar a mi esposo y asirme de Cristo. Apenas lo hice, fui libre. Mi esposo también pudo crecer a lo largo de todo ese proceso y jamás se fue de mi lado. Alabamos a Dios sin cesar por permitirnos celebrar 36 años de matrimonio. He luchado con la mentira de que sin el matrimonio mi vida carece de valor y que hay algo mal en mí. Creer esa mentira me robó el gozo de servir a otros, pues solo pensaba en mis propios intereses y metas y me privó del contentamiento que nace de confiar en Dios y servirle.
Pasaron muchos años antes de que aprendiera a confiar en la soberanía de Dios, a entender que tenía un plan para mí y que podía consagrar todas mis fuerzas para servirle con buenas obras planificadas por Él y acumular riquezas en los cielos. Ahora mi enfoque a mis 40 años es invertir los años que me restan para aprovechar las innumerables oportunidades de servirle y permitirle hacer de mí una mujer que se asemeje cada vez más a Cristo. Esta vida es tan corta. Él me ha ayudado a tener una perspectiva eterna que me permite soportar con gozo las penas y desencantos de este mundo. Tremendos testimonios, ¿no? Lo más difícil causa problemas tanto en las mujeres casadas cuando llegamos al matrimonio con esta mentira, abrazando esta mentira, como en las mujeres solteras, que no viven su soltería plenamente esperando que sea el matrimonio lo que las haga felices. La verdad es que la felicidad no se encuentra en o fuera del matrimonio. En ninguna relación humana se encuentra la felicidad. El verdadero gozo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, y si Él considera que un hombre puede hacer que le glorifiquemos, entonces traerá un esposo. La hermana Pilar me recomendó la lectura de este libro pequeño que se llama Escogidos para Él. Este es un libro también de Nancy DeMoss, que nos habla acerca del don, las bendiciones y los retos para estar soltero. Yo tomé algunos apuntes que les voy a estar leyendo porque considero que es bien importante que las mujeres solteras salgan de esta mentira y puedan vivir en verdad los propósitos que Dios tiene para sus vidas. Un creciente número de hombres y mujeres que pertenecen a la iglesia han estado experimentando tristeza y soledad. Intelectualmente saben que Dios los ama y que Él ha prometido satisfacer todas sus necesidades, pero aún luchan con el sentimiento de que Él no es suficiente y que tal vez si contrajeran matrimonio no se sentirían de esa manera. La iglesia ha respondido mediante el desarrollo de ministerios especializados hacia al creciente número de solteros. Y la verdad es que nosotros sabemos que no es esta la respuesta adecuada. No se trata de crear ministerios para que los solteros se sientan que pertenecen a algún sitio, ¿cierto? Que no están fuera de, porque lo que todos necesitamos, solteros, casados, pequeñas, viudas, todo lo que necesitamos es lo que dice la Escritura, porque la Escritura habla a todas las áreas de nuestras vidas y a todas las necesidades específicas que podemos enfrentar como mujeres. No debemos acoplarnos a los rudimentos del mundo, sino traer cautivo todo pensamiento a Cristo. Vamos a estar estudiando esta reflexión de Nancy en este libro que dice: estoy comprometida a recibir la soltería como un regalo de Dios. Dios da dones, lo sabemos, ¿no? Que los dones son regalos. Muchas veces sabemos, no tenemos idea qué hay en esa caja, nos alegra saber que alguien se tomó un tiempo por escoger algo para nosotros, lo abrimos, lo usamos, damos las gracias. Esa es la forma como recibimos un regalo. Y lo hacemos de alguien ajeno a nosotros que no conoce nuestro corazón quizás del todo, no lo conoce de la manera como el Señor sí lo conoce y como Él ha diseñado sus dones para su iglesia. Él sí sabe y conoce lo más profundo de nuestros corazones y pensamientos, y además tiene un propósito para su iglesia, tiene un plan que Él está llevando a cabo. Entonces ese regalo tiene todavía muchas más razones para que nos alegremos de recibirlo, demos las gracias del regalo y lo vivamos, lo usemos, ¿cierto? Para la gloria de Dios. También sabemos que los niños son un regalo de Dios. Alguien me va a regalar Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son herencia de Jehová, son un regalo de Dios para nosotros. Sin embargo, sabemos que Dios no le otorga este regalo a todos los creyentes. Algunos reciben muchos niños, otros unos cuantos, otros tan solo no recibimos hijos, porque Dios no nos concede ningún hijo. Pero Dios tiene el derecho de determinar a quién le concede hijos. La verdad es que tenemos que tener gratitud para recibir el regalo, y también tenemos que tener una actitud agradecida y aprender cuando el Señor soberanamente ha decidido no darnos esa posición que quizás nosotros hemos anhelado, estar casadas, tener hijos,
qué sé yo. Debemos tener cultivar un corazón abierto y agradecido a cualquiera que sea el don que Dios tiene para nosotros. Las Escrituras nos enseñan que el matrimonio y la soltería, al igual que los hijos, son dones de Dios. Quisiera que alguien me ayudara con el capítulo número 7 completo de Primera de Corintios. El capítulo 7 completo. Primera de Corintios 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo por vía de cesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue hallado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia.
que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero las tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que esté firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Me parece que todo el capítulo es absolutamente claro, ¿no? No puede ser más claro acerca de cuál debe ser la posición en cuanto a estos dones, al matrimonio, a tener hijos, a estar soltera. La escritura siempre es suficiente para nosotros. Este es el clásico capítulo de Pablo donde nos previene acerca también de la insistencia. Hay otro capítulo donde nos previene acerca de la insistencia en obtener un regalo o un llamado al que Dios nos ha encomendado. Realmente Pablo nos está exhortando a no buscar una salida para aquellas circunstancias que nos atan, ni tampoco insistir en obtener un don que Dios no ha escogido para nosotros. El asunto no es nuestro estado civil, en la etapa en la vida en la que nos encontremos, sino la decisión de vivir ese estado en unión con Dios. La voluntad de Dios es realmente lo que importa, no el hecho de que estemos casados o solteros. ¿A qué estado nos ha llamado? ¿Cuál es el don que nos ha concedido? Primera de Corintios 7:7, que ya lo leímos ahora todo, voy a repetirles este versículo donde dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Esa es la realidad, cada uno tiene su propio don de Dios. La verdad para todas las solteras que nos estén escuchando es que no eres soltera por accidente, no eres soltera porque no se te ha presentado el hombre adecuado, no, ni tampoco eres soltera porque tomaste la decisión de no casarte. La verdad es que eres soltera porque Dios ha elegido para ti el don de la soltería. Esa es la verdad. Eres soltera debido a la perfecta voluntad y propósito de Dios. No sabes por cuánto tiempo vas a permanecer en ese estado, o si alguna vez Dios decidirá concederte el don del matrimonio. No lo sabemos, pero hay algo que sí sabemos, y es que hasta ahora esa ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Tu corazón debe estar dispuesto a responder a esta y a cualquier otra circunstancia de la vida con las palabras de la Virgen María. Cuando su mundo se vio conmocionado por el ángel mensajero. Alguien que me regale Lucas 1:38. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Muchas veces anhelamos lo que Dios no nos ha concedido, ¿cierto? O muchas veces las mismas hermanas de la congregación nos vuelven a esos anhelos y nos los revuelven. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y por qué no te vas de iglesia en iglesia a ver si conoces al cristiano para casarte? ¿O por qué no has tenido hijos? ¿Por qué no adoptas uno? ¿O por qué no vendes tu casa para hacerte una fertilización in vitro? Encontramos, y yo entiendo el corazón de muchas hermanas, porque precisamente en estas mentiras solemos caer con mucha frecuencia, y es que estas son las cosas que nos hacen felices. Y la verdad es que eso, no hay nada más falso que eso. Las que son mamás saben la difícil tarea de ser mamás. Las que somos casadas sabemos que tienen mucho más renuncias que realizaciones el matrimonio, y que aunque es una bendición de Dios y es un regalo de Dios, no es la felicidad ni es el camino a la felicidad. Una y otra vez Él nos hace regresar a ese maravilloso sitio en donde encontramos de nuevo la confianza y la entrega, que traduce en las siguientes palabras: Señor, si a ti te place, a mí me place. ¿Cierto? Tendemos a creer que lo que realmente es bueno para nuestra realización son nuestros deseos, y en realidad el bien más preciado del universo es aquel que Dios ha escogido para nuestras vidas. ¿Qué quiero yo para mi vida? Debe ser una pregunta que debemos cambiar, anularla por la pregunta ¿qué quiere Dios para mi vida? La pregunta también de ¿qué le complace más y qué le trae mayor gloria? Y esta que me parece todavía más sabia: ¿qué es lo que mejor cumple con sus propósitos aquí en la tierra? Él es infinitamente sabio, Él conoce nuestro corazón y Él tiene un propósito con cada cosa. Hay muchas también, así como hay muchas que se quieren casar, hay muchas que no quieren casarse por decisión, porque dicen: veo evidentemente el fracaso de muchas mujeres en el matrimonio, yo paso, gracias, yo no quiero toda esa responsabilidad ni la restricción que conlleva tener una familia. Pero esta respuesta tampoco es santa, porque aunque obvio que es una restricción y que es una gran responsabilidad, la verdad es que sacrificarnos y aceptar las responsabilidades que vienen de Dios nos convierten en aquello para lo cual Él nos creó. Ese es el verdadero punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En eso es que debemos andar. Podemos llevar a cabo lo que queramos, casarnos, si tanto insistimos vamos a terminar casándonos, si tanto insistimos vamos a terminar divorciándonos, podemos estrellándonos, podemos terminar siguiendo ese ídolo que escogimos seguir. Pero los ídolos suelen devolverse y contra nosotros mismos y devorarnos enteritas. Podemos más bien recordar, en vez de estar insistentes en nuestros anhelos, es en entender lo peligroso que es insistir en lo que Dios nos conceda nuestros deseos. Recordemos a los israelitas. La cita es Salmo 106, versículo 5. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Ese no era. Creo que me equivoqué de la cita. No, pues yo la leí mal, es decir, escogí mal la cita. Dame un momento. Bueno. La verdad es una cita, y ahora mismo no me acuerdo, que es donde habla precisamente a los israelitas como los deseos concedidos vienen acompañados de las flaquezas de su 15. Salmo 106, 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Qué mejor caso, ¿no? Los israelitas insistían en lo que querían, aunque lo que querían iba a traer mucha aflicción. Estar satisfechos es una decisión realmente. La verdadera alegría, sabemos que el contentamiento no viene con la salvación, no viene como con el paquete. El contentamiento requiere una disciplina, requiere una intención de parte de nosotros, y estar satisfechos es realmente una decisión. La verdadera alegría no es el resultado de tener todo lo que se quiere, sino de recibir agradecidos lo que Dios en justa medida nos ha dado. El enemigo nos ha robado mucha alegría al obligarnos a vivir bajo el lema: si tan solo, seríamos felices si tan solo
Seríamos felices si tan solo tuviéramos un esposo, si tan solo no tuviera un esposo, si tan solo tuviera un esposo diferente, si tan solo tuviéramos hijos, si tan solo tuviera un trabajo diferente, si tan solo pudiera ser dueña de mi casa, si tan solo ganara más dinero. Es una verdadera esclavitud vivir en ese sí tan solo. No podemos llegar al matrimonio creyendo esta mentira de que el matrimonio es lo que nos va a hacer feliz y vivir una soltería amargadas pensando lo frustrante que es estar soltero porque yo quiero estar casado, es como ignorar que hay uno que es infinitamente sabio, que conoce además nuestro corazón hasta lo más profundo y tiene propósitos con cada cosa que permite. Tenemos también que tener claro que el matrimonio no es para hacernos feliz, el matrimonio en realidad es para hacer feliz a otros. El matrimonio, lejos de ser algo de lo que vamos a recibir, vamos a él a recibir algo, realmente vamos es a darlo todo de nosotras mismas. El matrimonio, lejos de ser una realización, en verdad es una renuncia y un sacrificio. Sabemos también, por los testimonios que nos leyó la hermana Pilar, lo difícil que es llegar al matrimonio abrazando esta mentira, ¿cierto? Porque nada nos va a satisfacer. No hay un solo hombre sobre la tierra que pueda llenar lo que solo Cristo puede llenar. Y si nosotras empezamos a anhelar que nuestro esposo sea diferente, nadie va a poder competir con nuestra imaginación. Nadie. Porque allí en la imaginación podemos hacer un ídolo perfecto. Y ahí nadie puede compararse, ¿cierto? Para poder estar realmente en el matrimonio satisfechas, a pesar de lo difícil que pueda ser el matrimonio, tenemos que entender que lo único que puede llenar nuestro corazón es Cristo, es tener una relación personal con Él, es apartar esos tiempos con los medios de gracia de una manera diligente, ser disciplinadas en los medios de gracia, porque experimentar lo que significa en realidad que es que el Señor sea nuestro pastor. Porque cuando empezamos nosotras todo el tiempo a pedir consejería de absolutamente todo, nosotras nos estamos privando de eso, nos estamos privando de esa experiencia personal con el Señor, de que Él sea nuestro pastor, de que Él llene todos esos espacios, de que use todas esas dificultades, todos esos desiertos de la vida para moldear nuestro corazón, para necesitarlo más, para añorarlo más. En realidad, una soltería, un matrimonio puede ser un instrumento tremendo que Dios hizo para moldear nuestros corazones. Y caminar en esa mentira de que en realidad lo que nosotras necesitamos como mujeres es un hombre que nos haga feliz, realmente lo que nos va a hacer es muy, pero muy infelices. Porque, vuelvo y repito, no hay nadie que pueda llenar el espacio que solo Cristo puede llenar. Bueno, hermanas, entonces damos por terminado nuestro programa. Vamos a leer la verdad que nos hace libres frente a esta mentira que solemos creer las mujeres acerca de que necesitamos es casarnos para ser felices, ¿no? La verdad que nos hace libres es que la felicidad no se encuentra en el matrimonio o fuera del matrimonio. Ninguna persona puede suplir nuestras necesidades más profundas. Nada ni nadie puede hacernos felices en realidad aparte de Dios. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Si Él es glorificado al casarnos, entonces traerá a nuestra vida un hombre como esposo, ¿cierto? Él es el que sabe qué es lo mejor para nuestras vidas y cómo será Él glorificado de una mejor manera. Entender esto, yo creo que abrazar esta verdad es poder vivir gozosas cualquiera que sea lo que Dios ha escogido para nosotras. Cualquiera que sea la circunstancia, un matrimonio sin hijos, quizás no casarnos, o quizás un matrimonio tardío, pues no sé, a una edad muy adulta, o quizás una soltería indefinida, o un matrimonio con muchos hijos, o un matrimonio con un solo hijo, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Podemos servir al Señor, podemos glorificarle si abrazamos esto como su propósito, porque es que a veces solemos creer que todas las cosas suceden de una manera aleatoria, que no hay un propósito, cuando de verdad podemos entender que hay un propósito divino detrás de cada cosa que nos sucede, podemos estar tranquilas y vivir y decir, bueno, en realidad esta es lo que el Señor hasta hoy ha escogido para mí.
Él no está jugando a los dados con mi vida, como decía Einstein, a pesar de que no era un cristiano, pero él no entendía precisamente porque cuando ves el universo, ves toda su creación, analizas todas las leyes que lo componen, sabes que hay un diseño detrás de todo eso, que el Señor no está jugando a los dados con nuestra vida. Anita nos saluda, gracias Anita por acompañarnos. El que se casa para glorificar a Dios es feliz, pero el que se casa para ser feliz fracasa. Muy cierto. La hermana Gloria nos dice, la felicidad se encuentra cuando tienes a Cristo en el corazón. Sí, hermana, esta es la mentira número 21, la que estamos estudiando. La mentira es, necesito casarme para ser feliz. Muchas gracias por los comentarios. Y esta verdad que donde podemos entender que hay un propósito en cada cosa que nos sucede, nos puede hacer caminar en libertad, en paz, agradecidas por todo lo que nos pasa y encontrando ese propósito en medio de quién nos puso el Señor, en medio cuál es la circunstancia que Él escogió para nosotros. Yo pienso que siempre debe estar la oración presente, ¿no? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Si Dios me tiene con el destino de ser casada, es siempre la oración pidiéndole a Dios por esa persona que Él tiene para cada una de nosotros. O si Dios me tiene con el destino de ser soltera, es siempre estar en oración, ¿no? En oración y preguntándole a Dios cuál es el propósito para nuestras vidas y aceptando su voluntad. Bueno, lo que pienso también es que nuestro enfoque está como distorsionado, porque es que a nosotras desde pequeñas nos han metido como en la cabeza, usted está hecha para ser ama de casa, para casarse, para formar un hogar, para familia, para todo esto. Entonces uno crece y en sus oraciones es, Señor, dame un buen marido, y termina pidiendo cosas pero yo ¿por qué pido esto si no solamente mi felicidad es casarme? Entonces a veces nuestro enfoque viene como con costumbres y tradiciones que pues no me están haciendo feliz. Son cosas que están afectando mi vida, pero que yo ni siquiera las he pensado. Muchas de los matrimonios de hoy en día son mujeres anhelando y orando y llorándole a Dios para que les dé un marido. Y después de que tienen un marido, Señor, no me quites este marido, pero dame otro, cámbiamelo. O sea, después de que tanto lloraron y tanta rodilla inclinaron por el marido, después están, pero ¿por qué a mí? Entonces es lo que leíamos en el Salmo, ¿no? Los israelitas pidieron, pues Dios les dio. Pero trajo mortandad. Igual pasó con el rey. ¿Quién era el juez de los israelitas? ¿Quién era el rey de los israelitas? Dios mismo. Y ellos no, estaban inconformes, que pidieron un rey. Bueno, yo les doy un rey. Y les dio a Saúl. ¿Y qué fue Saúl? Una decepción. Trajo mortandad. Entonces, Él les dio lo que pidieron, ¿sí? Y así es, muchas de nosotras hemos pedido y pedido y pedido, y después estamos pidiendo, Señor, cámbiame, yo por qué hice esto, yo por qué pedí esto. El enfoque del matrimonio es que nosotras estamos pidiendo por algo que nos acostumbraron o nos enseñaron desde pequeñas, y entonces nos parece tan rico ir al cine juntos y todas esas cosas tan chéveres y no estar sola, y pues el matrimonio es rico porque pues yo estoy acompañada con alguien y tengo como la idea de que voy a tener una compañía, pero qué mejor compañía que Dios. O sea, ¿quién me lavó a mí el cerebro diciendo que el único que me puede acompañar es mi esposo o la pareja más cercana? Porque ni siquiera un hijo, para tener un hijo yo tengo que tener a alguien más cercano que es un esposo, ¿cierto? Entonces, ¿quién me lavó el cerebro diciéndome que yo necesito compañía con un hombre al lado? Lo que dice Pablo es muy cierto, y eso lo dice él, no el Señor. Si no está para casarse, pues mejor, más tiempo le dedicamos al Señor, o sea, eso es bueno. ¿Quién dijo que eso era malo? ¿Por qué nuestros deseos y por qué nuestras oraciones es pedir un buen marido? Después estamos solteras o después estamos frustradas por el hombre que tenemos al lado. ¿Y es por qué? Porque nuestra respuesta, o mejor, nuestra esperanza siempre estuvo en una compañía en vez de buscar a Dios, que es el dador de la vida, el que nos acompaña, el que nos hizo, ¿no? Y para poder hacer exactamente como hizo la Virgen María,
que dijo hágase en mí como tú quieres, es realmente estando satisfechas en él. Yo no creo que María estuviera esperando una cosa así, como un embarazo sin haberse casado, cómo se lo iba a explicar a las demás personas, al mismo prometido, cómo se lo iba a explicar. Si ella no estaba satisfecha en el Señor, no había forma que ella diera esta respuesta. Entonces, si nosotras vamos a estar empeñadas en que sean las cosas como nosotras queremos, que sea nuestra vida, lo que nosotras soñamos para nuestra vida, seguramente el Señor nos lo va a dar, pero nos va a traer como le pasó al pueblo de Israel cuando les dio el rey. Lo querían por las causas equivocadas, ellos ya tenían un rey, como nos estaba explicando Jaime, ellos ya tenían un rey, qué mejor caso parecido que ese. ¿Y cuánto problema les trajo a los israelitas todo esto? Porque fueron años, muchos años. Realmente tenemos que meditar en si estamos simplemente insistiendo en los planes que nosotras tenemos para nosotras, en lo que nosotras hemos creado, tenemos en nuestra mente, que es lo que mejor le puede pasar a una persona, a pesar de que estemos en un matrimonio y sabemos que es difícil, porque a veces insistimos con las solteras como en presionarlas, cuando lo que tenemos es que preguntarles más bien cómo está su vida espiritual, cómo la está viviendo y si en algo podemos enseñarles, ¿cierto? Pero si caemos en esto, pues vamos a estar todos teniendo problemas, porque así se va a terminar casando la soltera con el que no debe y toda la iglesia se afecta. De ahí la importancia de, por ejemplo, cada chico o chica o cada mujer, cada hombre que desee formar un hogar, que anhele una esposa o un esposo, lo primero que debe hacer es ponerse en las manos del Señor y que se haga la voluntad del Señor, no de la persona, no del hombre, no de la mujer, sino que se haga la voluntad del Señor, y Él apareja todas las cosas. Como dijo María, hágase en mí según tu voluntad. Yo les quiero leer una parte de aquí de este libro que traía subrayado, que dice: algunas veces Dios nos concede más de lo que necesitamos, otras veces nos permite vivir sin, experimentando anhelos no satisfechos, con el fin de que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Cuando Cristo es lo único que nos queda, entendemos finalmente que Él es realmente lo único que necesitamos. Y el pecado consiste no en tener esos anhelos, sino en pedir que esos anhelos se satisfagan aquí y ahora. Cuando nos unamos al Señor Jesús, en el cielo todos nuestros anhelos se verán satisfechos y todos los vacíos de nuestro corazón se llenarán. En verdad, si nosotros nos ponemos a pensar que el esposo viene siendo una sombra de Cristo, ¿cierto? Porque él, de hecho, cuando nos está enseñando acerca de su venida, nos habla de las bodas del Cordero, la iglesia su prometida, ¿cierto? Él es el esposo de la iglesia. Vamos a experimentar todo lo que nosotras creíamos que iba a ser lleno en nuestros corazones. Cuando nos casáramos, vamos a terminar de experimentarlo por completo cuando estemos en su gloria. Y vamos a terminar de entender lo que no hemos querido entender, que en realidad es Cristo lo que nosotros necesitamos. Es esa experiencia personal con Cristo en nuestra oración, en nuestro estudio de las escrituras, de nuestras escrituras, en el aprovechamiento de la iglesia como medio de gracia, de los hermanos. Todo eso es realmente lo que nosotros necesitamos para vivir lo que el Señor tiene para nosotros, sea lo que sea, ¿cierto? Yo creo que los momentos más difíciles de mi matrimonio, cuando llegué a pensar, yo creo que mi esposo se va a divorciar de mí, no va a poder vivir con una mujer cristiana, lo llegué a pensar, pensé, pues Señor, que sea como tú quieras, ¿cierto? Si eso va a pasar, tú me darás la fortaleza para enfrentarlo. Muchas cosas después de ese día vinieron a mi vida como bendición, porque dejé de verlo como eso que yo necesitaba para ser feliz. Por eso sé que esta mentira no la suelen creer solamente las solteras. Ahí también hay muchas casadas conmigo que estamos esperando que nuestro esposo llene todos los espacios, y cuando en verdad aprendemos a vivir de la mano del Señor, podemos tener mejores matrimonios o una soltería que agrade en verdad al Señor. La hermana Gloria nos dice desde el chat: hermanas, creo que como madres sí debemos orar para que el Señor les dé un esposo o esposa conforme a su voluntad.
y hacerles entender a nuestros hijos que cuando en un matrimonio reina Cristo se es feliz, aunque hayan situaciones difíciles. Mil gracias, hermanas, muy edificante el estudio. Sí, hermana, es verdad. Es decir, yo creo que lo que quería resaltar la hermana Jamie no es que no debamos orar, sino que no debe ser lo que nosotras tenemos como requisito para ser feliz, ¿cierto? De hecho, cuando nosotras oramos, no oramos para que se hagan las cosas que nosotros le pedimos. Nosotros oramos, de hecho, el Señor nos manda a orar porque venga a su reino y sabemos que no hay una verdad más cierta que vaya a ocurrir sobre la tierra, que es que el Señor vuelve, ¿cierto? Sin embargo, nos manda a orar. Muchas cosas las traemos a la oración y a medida que las traemos a la oración, nuestro corazón es transformado. A medida que una soltera ora por un esposo, va entendiendo muchas cosas. El Señor, cuando uno lo trae a la oración, el Señor va orando en el corazón de uno. A medida, entre yo más oro por la salvación de mi esposo, más entiendo que aún sin él ser salvo, el Señor me está usando, ¿cierto? Y que yo puedo glorificarle en mi matrimonio a pesar de que él no sea creyente. Manifestando el diseño de Dios para el matrimonio a través de mi conducta, a través de en verdad poner en práctica que es ser una ayuda idónea. Entonces creo que más que decir si debemos orar o no, hoy podemos orar. El punto es si estamos expuestos cuando oramos en traerlo y entregarlo al Señor o en requerir que sea como nosotras queremos. Esa es la diferencia, ¿cierto? Porque al final sabemos que será como el Señor quiera. Y aún será como el Señor quiera si lo que quiere es, si estamos tan cabeciduras y no entendemos que lo que tanto hemos pedido y no ha sucedido es porque es su voluntad, pues terminará mostrándonos que nuestra voluntad no era lo mejor. ¿Cómo? Efectivamente, como hizo con el pueblo de Israel, dándole su voluntad. Yo creo que debemos es orar por el corazón de nuestros hijos para tener una intimidad con Dios. Y si ellos sienten en su momento el anhelo, pues orar cada uno por su matrimonio. Por ejemplo, yo pensaría, si yo oro por mis hijos, desde ya por un matrimonio, ¿quién me dice que mi hija no quiere casarse y que simplemente quiera dedicarse al Señor? Entonces mis oraciones son en vano. Yo tengo que orar es porque mis hijos inclinen su corazón a Dios, y si es la disposición del Señor, pues les dará un buen esposo, ¿no? Pero mi oración como madre debería ser: Señor, que ellos tengan una intimidad contigo, que los lleve a tener una muy buena relación con las demás personas, y si es el caso, y si es la voluntad del Señor que se casen, pues qué bueno, pero si no, no. Sí, al final de nuestras oraciones siempre decimos que sea tu voluntad y no la nuestra, ¿no? Que sea tu voluntad y no la nuestra. Creo que en ambas oraciones está bien, ¿cierto? Mientras entendamos que al final será como el Señor quiera. Porque yo también entiendo un poco lo que dice la hermana Gloria, porque vivimos en un mundo donde los homosexuales se quieren casar, los homosexuales quieren adoptar, y los heterosexuales no nos queremos casar y no queremos tener hijos, ¿cierto? Porque qué pereza. ¿Cómo vamos a impactar la cultura si nosotros mismos no entendemos que hay un propósito muy hermoso de Dios en el matrimonio? Obviamente todo lo que vivimos, sea la soltería, sea el matrimonio, sea ser padres, no sabemos cuál es lo que Dios escoja para nosotros, sabemos lo que tenemos hasta el presente. Por eso Pablo dice, cada uno quédese como estaba, ¿cierto? Cada uno quédese como estaba. Entonces no está mal la madre que ora por un esposo para sus hijos, porque a medida que ora entenderá que será que el que sabe acerca de cómo usará ese corazón para su gloria es él. Pero no está mal que lo haga, ¿cierto? Porque además en ese proceso de hacerlo, el Señor le irá mostrando a ella misma, ¿no? Cuando lo hacemos en verdad en entrega, cuando en verdad decimos, Señor, encárgate tú, ¿sí? Por eso uno dice en su oración, Señor, si es tu voluntad, si tienes a mi hijo o a mi hija con el destino de ser casada, oramos por esa persona que tiene, que es la correcta. Y a medida que oramos, yo particularmente oro por una sobrina que tiene 20 años. Ella misma me dijo, algún día hablando, yo la veía a ella como muy en la posición de que yo no me quiero casar porque eso es un fracaso, pero casi que firmado. Ella vivió el fracaso del matrimonio de sus papás. Y yo le hablaba, no para que se casara como obligación, pero sí le hablaba de que hay un diseño divino en el matrimonio, ¿cierto? Que ahí él está manifestando su imagen en el matrimonio mismo. En el esposo, en la esposa, en su diseño, está manifestando
que es un diseño divino, pero no llevándola a la que era una obligación, que tenías que casar, pero sí dándole a entender que estaba mal no quererse casar por esas razones, ¿cierto? Y cuando terminamos de hablar me miró a los ojos y me dijo, entonces tía, ora por un esposo para mí. Y yo no lo olvido, yo oro siempre por un esposo para ella, y a medida que oro entiendo que yo, a medida que oro, pues si en algo tengo un consejo para ella, de cómo debe pensar cuando esté pensando en casarse, de cómo debe ser esa persona, cómo debe estar su corazón cuando ella se case, es en eso que yo le hablo. Pero creo que a medida que oro, el Señor va poniendo esas cosas en mi vida hacia ella, ¿cierto? Entonces creo que está bien orar por eso, hermana. Soberano Señor y Padre nuestro, gracias te damos una vez más por esta reunión, por esta enseñanza tuya. Sabemos de que tú has utilizado a tu hija Claudia para exponer este diario vivir que nos aqueja a cada una de las mujeres, sea de una manera o de otra. Gracias te damos por el sentir que pusiste en el corazón de tu hija Claudia y lo mismo que ha hecho en mi hermana Jamie, enseñarnos. Te ruego que las siga utilizando, que les siga dando gracia y sabiduría, y también a nosotras también, que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias, todo esto lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, tu amado Hijo y nuestro amado Salvador. Amén y amén.